No fue una jornada memorable, solo un martes común con una temperatura sofocante y un sol persistente que se niega a ponerse a pesar de la hora. Descendí al lavadero comunitario llevando una bolsa con prendas sucias, principalmente toallas y sábanas que no se ajustan adecuadamente en nuestra vieja lavadora doméstica. No me apetecía maquillarme ni dedicar tiempo a elegir mi atuendo, opté por un vestido holgado sin sostén, recogí mi cabello con una pinza y me puse sandalias viejas. Sin ningún plan preestablecido, sin ningún indicio sugerente, pero de inmediato lo percibí al entrar por la puerta. Se encontraba allí, hecho de cristal. El habitante de la vivienda marcada con el número 12. Desde que falleció su esposa hace algunos años, vive en soledad. Siempre lo observo reparando objetos en su garaje sin camiseta, con las manos sucias de aceite, la piel bronceada por el sol. Jamás me había detenido a observarlo detenidamente. Se trataba únicamente del vecino. En ese instante, al alzar la mirada y cruzarse nuestras miradas, pareció que de repente se silenciaba todo a mi alrededor. Seguí sin moverme mientras doblaba la ropa, manteniendo mi expresión imperturbable, aunque me quedé estático un instante más de lo acostumbrado. Experimenté una sensación de hormigueo en la parte posterior del cuello, una sensación de calor que no estaba relacionada con las condiciones climáticas. Introduje las monedas en el aparato, añadí el jabón y procuré enfocarme en cualquier otro pensamiento que no fuera la incómoda impresión de ser observada, aunque no de forma grosera. Era diferente, como si me observara desde un sitio al que mi esposo ya no acudía desde hace mucho tiempo. Al momento de trasladar la ropa a la secadora, no pude resistir a acercarme. Él se encontraba también en la etapa final de su ciclo. Incliné mi cuerpo para recoger las sábanas mojadas con algo de torpeza, y en el momento en que una funda se me resbaló de las manos, fue su mano la que la atrapó antes que la mía. Al tomarla, sus dedos hicieron contacto con los míos. En un instante, no se dijo nada. Tan solo esa sensación de calor y sequedad al rozar. A pesar de su piel rugosa como lija, no me alejé. No expresé mi agradecimiento, simplemente lo observé, y allí estaba una vez más. Esa mirada firme y directa, sin excusas, simplemente observando lo que tenía frente a sí, para mí. Regresé al banco mientras la secadora estaba en funcionamiento. Extraje mi teléfono celular. Hice como que leía los mensajes, pero en realidad no estaba prestando atención a ninguno. Sentía, evocaba en mi mente. Cuestionándome cuánto hace que nadie me ha mirado de esa manera, sin tapujos ni máscaras. Mi esposo es una persona excelente. Mantente alerta y actúa con responsabilidad. Adquiere flores en ocasiones especiales, pero cuando me toca a mí, lo hace con ternura, como si estuviera acariciando un mueble antiguo. Sin apuro, sin anhelo. Únicamente una rutina para mí, he adquirido habilidades en aparentar satisfacción. Sin embargo, en ese momento, mientras estaba en una lavandería corriente con fragancia a detergente económico y ventiladores estridentes, no era suficiente para mí. Una vez finalizada la colada, guardé las prendas rápidamente en la bolsa. Mientras doblaba una camiseta de color blanco, sus ojos se dirigían hacia mí en momentos exactos, como si existiera una conexión silenciosa entre nosotros. Al mirar el cristal de la puerta al salir, vi mi reflejo de forma inesperada. Tenía un rubor en las mejillas. Regresé a mi hogar con una lentitud inusual, como si mis extremidades no estuvieran coordinadas correctamente. Tras ese momento, me cuestioné si él compartía mis pensamientos, si ese encuentro había tenido algún significado para él también, o si solo era una mujer de 40 y pocos años experimentando cómo su cuerpo reaccionaba después de tanto tiempo ante una mirada inesperada. Aquella noche me bañé 2 veces, la segunda ocasión sin motivo aparente. Vestí un conjunto de lencería negra de encaje que había estado guardado en mi cajón durante meses. No era destinado a mi esposo, ni siquiera era para él. La intención era evaluar mis emociones en su presencia, con el propósito de descubrir si mi propio ser aún tenía mensajes por comunicar. Al día siguiente, al asomarme a la ventana de la cocina, mis ojos se encontraron con los suyos antes de dirigirse al reloj, y allí se encontraba él. La jornada comenzó con una temperatura sofocante, esa sensación de calor que envuelve y restringe, aún con las ventanas totalmente abiertas. Al despertar, me di cuenta de que, como de costumbre, había amanecido antes que mi esposo. Hice café, corté pan, dejé el ventilador encendido en la sala y luego me bañé tranquilamente, como si el agua pudiera también aliviar la ansiedad reciente que había surgido en mi pecho desde el día anterior. Después de ducharme, decidí abrir el cajón donde guardo la ropa interior. Extraje un elegante conjunto blanco, casi transparente, reservado para momentos que nunca se materializan. Decidí no usar maquillaje,
recogí mi cabello en un suave moño y me vestí con un bata corta de algodón. Por supuesto, carecía de lógica, lo reconozco. No tenía planes de salir ni de socializar, pero algo en mi interior ansiaba estar accesible y a la vista. Mi marido ya se había marchado. Olvidé limpiar los platos de la mañana. No se trató de un descuido, sino de una acción intencionada. Recorrí la casa sin zapatos, notando cómo las losas transmitían frescor a mis pies. Dado que el ventilador apenas lograba refrescar el denso aire, opté por salir brevemente al jardín trasero. Con la bolsa de desperdicios en la mano, sentía como el batín apenas acariciaba mis muslos al caminar. En ese momento, fue cuando lo avisté. Sin camiseta, se encontraba en el jardín, inclinado frente a una maceta dañada. Sostenía en su mano una botella de agua y estaba transpirando. Un intenso sudor recorría su espalda. Se detenía en la parte baja del short. Tenía una tez oscura, arrugada y llena de vitalidad. De repente, aquella escena hogareña inocente se tornó increíblemente real. No hice como que no lo vi. No fingí sorpresa. Solo atravesé el patio, levanté la tapa del contenedor y deseché la bolsa. Volteé lentamente y allí estaba parado, observándome en silencio. Yo tampoco expresé nada. No era necesario. Me aproximé a la cerca que divide nuestras propiedades. En ocasiones nos encontramos e intercambiamos saludos cordiales sin profundizar en conversaciones pasadas. En el día de hoy, no será posible. El día de hoy fue distinto. Apoyé una mano en la antigua madera del cercado y percibí cómo el sudor descendía por mi pecho. Él se dio cuenta de eso también. No mostraba hostilidad en su mirada, pero sí una actitud atrevida, como si finalmente se permitiera observar sin necesidad de autorización. No me opuse a detenerlo. Sin darme cuenta, pasé la lengua por mis labios. Se trataba de una acción casi instintiva y nerviosa. Sin embargo, su impacto se notó de inmediato. Se aproximó con cautela, moviéndose con lentitud como si estuviera indeciso hasta el final. No hubo movimiento en mis pies. Tampoco mi pecho. Mi aliento, que había cambiado, se acercó y se posó en el inicio de mi brazo. El encuentro fue breve pero lleno de energía. En ese preciso momento sucedió. Recibí un beso. El beso no tenía el encanto de una escena de película ni la ternura de un gesto romántico. Rápido, cálido y desgarbado fue. Se trató de un arrebato. Un comportamiento automático. Un rayo repentino. Y mi organismo no pudo resistir. No contesté. No llegué a darle un abrazo. Sin embargo, no di marcha atrás. No lo frené. Eso lo expresó de forma completa. Al momento de despedirse, me observó detenidamente, intentando descifrar algo en mi expresión. No tengo idea de lo que observó. Mis rodillas apenas eran perceptibles para mí. Regresé a mi hogar en silencio, sin pronunciar ni una sola palabra. Con el pecho en llamas, sintiendo los latidos del corazón entre las costillas y el batín pegado a mi piel mojada. Ingresé al cuarto de baño. Me observé en el espejo. Mis labios resplandecían, pero no a causa de la temperatura. Mis ojos ya no eran como antes. La responsabilidad no recae en él. No fue una alegría total. La situación fue distinta. Experimenté esa sensación hace muchos años con una persona por vez inicial. Un temblor repentino. Como si el cuerpo rescatara de forma autónoma recuerdos que la mente había sepultado. Mientras almorzaba con mi esposo, aparenté prestar atención a sus comentarios sobre el trabajo. Mientras asentía, cortaba el pan. Estaba añadiendo agua a su copa. Sin embargo, no se encontraba en ese lugar. No podía dejar de pensar en el instante en que sus labios se encontraron con los míos. El beso no era lo importante. Eso era lo que se encontraba en el entorno. La densa atmósfera. La transpiración. La seguridad de haber dado mi consentimiento. De lo que había sido la causa. Esa noche, al acostarme, él intentó acariciarme como suele hacer de vez en cuando. Con afecto. Con la rutina de una persona que reconoce cada giro sin asombrarse. Cerré mis ojos y permití que sus manos exploraran libremente. Sin embargo, en su interior se encontraba en un lugar distinto. En un patio distinto. Bajo una nueva estrella. No decían nada más sobre mí. Dígitos adicionales. En la mitad de la noche, me volteé. Se encontraba sumido en un profundo sueño. No lo hago. Desperté y me puse de pie. Me dirigí hacia la cocina.
Me dirigí al refrigerador y tomé un sorbo de agua directamente de la botella. Al regresar a la ventana, mis ojos se posaron de inmediato en su residencia. Había iluminación en el taller. En mi interior, presentía que esta vez no iba a poder evitarlo. No tengo certeza si fue una casualidad o una manifestación inusual del destino. Sin embargo, a los 3 días de ese encuentro, mi esposo se quedó mirando fijamente el grifo de la cocina con una expresión que ya reconozco. La combinación de irritación y urgencia por corregir todo lo que no se ajuste a su mundo organizado. Este grifo está a punto de estallar. Durante mi jornada laboral, solicitaré la colaboración del vecino. De acuerdo. Asentí mientras mantenía mi mirada fija en la taza de café. Era consciente de que no se trataba de una interrogante. Acostumbra estructurar su vida de la misma manera en que ordena los cajones. Clasifico mis cosas según su color, tipo y cuánto las uso, y hace tiempo aprendí a permitir que esto suceda. Sin embargo, en esta ocasión experimenté una sensación que me invadió internamente, similar a una vibración apagada en el estómago. La siguiente mañana se sintió inusualmente extensa. Decidí ponerme más cuidadoso de lo normal al vestirme. Nada excesivo, simplemente equilibrado. Una blusa delicada sin mangas que permita lucir los hombros. Un pantalón ajustado a la cintura y debajo llevaba ese atuendo azul marino que nunca me solicitó que vistiera, pero que siempre me resultó irresistible. Recogí mi cabello, pero dejé salir unos cuantos mechones. Apliqué un poco de perfume en la zona de la clavícula. Lo necesario para que si alguien se aproximaba demasiado, lo percibiera y esa persona no fuera mi esposo. Al sonar el timbre, mi corazón ya latía rápido desde hacía 30 minutos. Al abrir la puerta, lo vi con su camisa de cuadros desabrochada y una caja de herramientas en la mano. Nos saludamos con apenas intercambiar palabras. Él dirigió su mirada hacia la cocina con la certeza de su destino, mientras que yo continué percibiendo que la atmósfera en casa había cambiado. Inclinó las rodillas frente al lavabo con la mitad de su cuerpo dentro del armario. Desde mi posición, observaba cómo se perfilaba la curvatura de su espalda, las marcas de grasa en su pantalón y la cadenciosa y segura destreza de sus manos. Las herramientas hacían ruido, el agua caía en gotas y mi respiración comenzaba a calmarse. ¿Podrías pasarme la llave inglesa, por favor? Desde abajo se escuchó su voz, áspera y sin brillo. Incliné mi cuerpo para cogerla al estirar mi brazo. Una vez más, sus dedos volvieron a tocar los míos. Por un instante, como si el cosmos estuviera reiterando su burla. Permanecí agachado por un instante adicional, contemplando su rostro desde una perspectiva que me resultaba inédita. También volteó él. Nuestras miradas se cruzaron. Nadie mostró una sonrisa, ni emitió palabra alguna, sin embargo, el silencio que reinaba entre nosotros se tornó incómodo. Tenía una densidad casi palpable. Me levanté rápidamente, agarré un vaso de agua y me recosté en la barra de la cocina. Era imposible apartar la mirada de él. Cada vez que se ponía de pie para arreglar algo, percibía el calor de su cuerpo muy próximo al mío. A pesar de no ser culpable, su sola existencia cambiaba por completo la atmósfera de la cocina. En un instante fugaz pero memorable, nos encontramos juntos observando las llaves. El grifo seguía goteando sin parar, mientras notaba su brazo pegado al mío. Permaneció inmóvil. Ni yo, aunque hubo un leve contacto entre nuestras pieles, como si estuviéramos comunicándonos en silencio, sin decir ni una palabra. En menos de 30 minutos, la reparación quedó completada. Después de recoger sus pertenencias, se secó las manos con un paño y finalmente me enfrentó con la mirada. Listo, ya no tendrías que enfrentar más dificultades. Le expresé mi agradecimiento con la voz más tranquila que pude simular. Se dirigió hacia la puerta, yo lo seguí sin saber cómo colocar las manos. Cuando el sol del mediodía entró de repente, nos deslumbró brevemente. En ese fugaz resplandor, consideré la idea de cerrar la puerta antes de que se marchara. Permanecí en ese lugar frente a él, con la intención de expresar algo, cualquier palabra, sin embargo, no lo llevé a cabo. Después de cerrar la puerta suavemente, me recosté en ella, inhalé profundamente y percibí su fragancia, una combinación de sudor, aceite y un aroma cálido e indescriptible que impregnó la casa durante un tiempo prolongado. Durante la cena con mi esposo esa noche, no pude evitar observarlo y cuestionarme cuándo fue la última vez que su mera existencia ocupó mis pensamientos. Me comentaba sobre un compañero recién llegado, acerca de un plan de trabajo. Aprobaba con la cabeza, contestaba con palabras mesuradas, mientras mi cuerpo permanecía en la cocina rodeado de utensilios, respiraciones entrecortadas y una tensión que reconocía.
así que simplemente iba a aumentar de tamaño. Al ir a dormir, me rodeó con sus brazos desde atrás. Con sus manos rodeando mi cintura, siento su familiar y delicado contacto. Cerré mis ojos y visualicé unas manos distintas, más rugosas y firmes. No era que fueran superiores, sino que aún no tenían grabados en su mente mis recorridos, y mientras él caía en sueño, yo permanecía despierta, experimentando una sensación de riesgo, experimentando la plenitud de la vida. El domingo por la mañana, me dirigí temprano al mercado, más para tomar aire fresco que para hacer la compra. Siguiendo mi rutina habitual, me dirigí a la parada caminando con la bolsa de tela sobre el hombro, sin llevar maquillaje, recogiendo mi cabello y vistiendo una camiseta gris que me ajustaba en la parte del pecho. No estaba en busca de nadie, aunque en mi interior lo tenía claro. Mi organismo comenzaba a experimentar una nueva forma de movimiento, como si estuviera previendo algo antes de que sucediera. Apenas transcurrieron unos minutos cuando lo divisé aparcado en la esquina, en su viejo vehículo todoterreno, el cual suele presentar alguna ventana atascada y la radio siempre encendida. Tomaba café de un recipiente plástico, con el codo descansando en la puerta y el brazo dorado por el sol. Recibí un gesto de saludo con la cabeza. Contesté con una leve sonrisa. Estaba a punto de continuar mi camino cuando escuché su característica voz ronca llamándome, indicándome que me dirigiera al mercado. Si lo deseas, puedo llevarte. Decidí parar. A pesar de mi indecisión, era consciente de que debía rechazar la propuesta, ya que era insignificante, solo eran 5 paradas. Sin embargo, cedí y me monté. Dentro del vehículo se percibía un aroma a madera, tabaco antiguo y masculino. No estábamos conversando. Solamente el motor en marcha, la brisa que se colaba por la ventana entreabierta y la suave melodía de una emisora de rock. Experimenté la vibración del automóvil en mis muslos, la tela del pantalón fino adherida a mí a causa del sudor. No se encontraba ninguna información clara. Todo en su sitio. A pesar de ello, el ambiente estaba tan denso que apenas podía tragar saliva. Transcurrieron algunos minutos en medio de ese denso silencio. Desde la ventana, observaba cómo mi cuerpo parecía sintonizado con un único sonido. Su aliento, en ese momento, pronunció palabras sin dirigirme la mirada. Emitía un susurro, como si estuviera reflexionando en voz alta. ¿Te has sentido alguna vez tan enamorado de alguien que te faltaba el aliento? Como un cristal roto, la pregunta me impactó de lleno. No pude distinguir si se trataba de una insinuación o una revelación. Tardé un poco en contestar. Inhalé profundamente y percibí cómo mis costillas se oprimían contra una fuerza imperceptible. En este preciso momento expresé: he completado mi respuesta. A pesar de no dirigirme la mirada, su mano izquierda se desplazó suavemente hacia mi muslo derecho, sin intenciones groseras ni invasivas. Resultó ser un gesto poco hábil, una caricia sin definición. Ante un simple contacto, no me apresuré a apartarla. Experimenté el intenso calor de su mano en contacto con mi piel, incluso a través de la tela. En un breve momento, mis músculos se contrajeron y después cedieron. Incliné mi cuerpo ligeramente, simulando que el asiento no era del todo cómodo, cuando en realidad lo hice para acercarme más. Nadie pronunció palabra alguna hasta su llegada. Al descender del vehículo, mis piernas temblaban. Me dirigí hacia la entrada del mercado con la bolsa agarrada, consciente de que él observaba mi llegada desde el interior. No tengo intención de ir allí. No hacía falta. Notaba su presencia a mis espaldas, como si su tacto aún reposara en mi pierna. Adquirí frutas, pan y vegetales casi de forma automática. Al momento de colocar en la balanza, mis manos temblaban. Los deliciosos tomates. Una mujer de edad avanzada me invitó a degustar un trozo de sandía y estuve a punto de dejarlo caer al suelo. Cuando salió, él permanecía en el mismo lugar. Sin pronunciar palabra, me dio paso al entrar. Sube arriba. En esta ocasión, el silencio se percibía más compacto, como si no hubiera lugar para la expresión verbal. Al regresar a casa, sin intención, nuestras rodillas se rozaron. Ambos permanecieron inmóviles. Detuvo su recorrido justo en el centro y se detuvo frente a una fuente común. Descendió con el propósito de rellenar su recipiente. Desde mi lugar, lo vi con el cuello empapado de sudor, los dedos anchos y la espalda erguida. Su figura no era impecable. Su físico era auténtico, lo cual lo hacía aún más seductor. Al llegar a mi hogar, no descendí de inmediato. Permanecí con la mano agarrando la manija mientras observaba el volante, percibiendo cómo el instante se prolongaba como una cuerda bajo tensión. Antes de partir, coloqué mi mano en su hombro.
No se trató de un gesto afectuoso. Se trató de una comunicación, un código. Su mirada se cruzó con la mía y, en esta ocasión, dibujó una sonrisa en su rostro. Un leve movimiento en la esquina de los labios bastó para que todo mi ser se desmoronara como un muro de agua. Al regresar a casa, las bolsas dejaron marcas en mis dedos, sin embargo, lo único que pesaba era la ansia. Esa tarde preparé la comida sin entusiasmo. No he comido nada. Me consultó si me sentía fatigada mi marido. Estuve de acuerdo con eso. Aunque me fui a la cama pronto, no logré conciliar el sueño. Su mano ocupaba mis pensamientos, recordaba cómo me acarició sin solicitar permiso, pero sin traspasar límites. Al tener el valor de anhelar sin cruzar fronteras, comprendí que la barrera se había difuminado completamente en mi interior. Aunque nada más sucediera, era evidente que ya no había marcha atrás. La ola de altas temperaturas continuaba sin dar tregua. Esos días en los que el aire se siente como si se estuviera derritiendo en la piel y los muebles transpiran en completo silencio. El ventilador apenas lograba dispersar la humedad en la habitación, mientras yo paseaba descalza sobre el suelo de baldosas cálidas con la piel pegajosa y el sostén abandonado en el respaldo de una silla. En la casa no había ninguna persona. Mi marido había salido a disfrutar de un día con unos amigos, involucrado en actividades relacionadas con fútbol, cerveza y risas fingidas que ya no disfrutaba desde hacía tiempo. Permanecí allí, ya sea por elección, por obligación o quizás por anticipación. A pesar de que la cocina se encontraba desierta, la intranquilidad persistía en mi corazón. Miré por la ventana y lo divisé. Se encontraba en el garaje sin camiseta, inclinado sobre una bicicleta de época. El sudor recorría su nuca y los shorts se adherían a su figura como si fuera una capa adicional de piel. Permanecí mirándolo durante unos instantes adicionales, más de lo adecuado. Después, me di la vuelta, abrí el refrigerador y busqué algo helado. El zumo estaba muy caliente, solo quedaban algunos cubitos de hielo y medio limón. Combiné agua, cubitos de hielo, azúcar y unas pocas gotas de ese limón que parecía tener más valor simbólico que práctico. Opté por el vaso más grande, uno de cristal grueso y con bordes desiguales. Mientras vertía el líquido, me observé en el reflejo de la puerta de metal del horno de microondas. Con el pelo suelto y desordenado, la camiseta blanca empapada en la parte de atrás y unos shorts más cortos de lo habitual. Coloqué un perfume suave sin darle muchas vueltas, uno que rara vez utilizaba ya que no consideraba necesario oler bien mientras estaba en casa. Sí que era necesario hoy. Atravesé el patio con la discreción de quien porta un secreto importante, consciente de que la acción tenía más relevancia que las palabras. Al notar mi llegada, se puso de pie. Sus manos estaban manchadas de grasa y sus ojos casi cerrados a causa del sol. Sin pronunciar palabra, le ofrecí el vaso. Tomó el vaso, dirigió su mirada hacia mí y se bebió el contenido. Era posible escuchar cómo la bebida descendía por su esófago. Expresó su agradecimiento con un leve murmullo ronco. Afirmé con la cabeza, aunque permanecí inmóvil. Mis dedos mantenían agarrada la parte inferior del vaso mientras los suyos lo cubrían desde arriba. Por un instante, nuestros cuerpos estuvieron conectados por un elemento húmedo y básico. Sin embargo, lo que ocurría en ese momento era todo menos simple. En esta ocasión, me observó con calma, sin restricciones, y lo comprendí. Tuve la certeza absoluta de que volvería a besarme, sin necesidad de explicaciones. No di marcha atrás. El vaso se deslizó ligeramente entre nuestras manos. Colocó el objeto en la repisa improvisada de su escritorio y sus manos ásperas y experimentadas buscaron las mías. Cedí, permití que me dominaran, que se acercaran a mí. El segundo beso no se comparaba al primero. No se trató de un acto torpe ni de un robo. Resultó imposible evitarlo, era algo que sucedió de forma espontánea, como si los dos hubiéramos alcanzado un punto sin vuelta atrás. Al principio, sus labios estaban resecos y áridos, pero luego se volvieron húmedos. Mis propios se estremecían, mas no por incertidumbre. Anhelo. También le di un beso. Fue la primera vez que posé mi mano en su hombro y percibí el músculo debajo de la piel bronceada. Con seguridad, me rodeó la cintura sin ejercer presión, al igual que quien mantiene algo con cuidado para no dañarlo ni dejarlo ir. Finalizamos con la respiración entrecortada. Por un momento, desvió la vista, como si estuviera desconcertado ante la situación reciente. Igualmente yo. No existía un plan, no había responsabilidad, únicamente esa certeza intensa en el cuerpo y en el corazón. Deseo algo adicional. Volteé,
Agarré el vaso sin líquido y regresé al otro lado del patio en silencio. Los rayos del sol golpeaban mi espalda como si me estuvieran señalando. Sin embargo, en vez de experimentar vergüenza, experimenté una sensación de mareo. Apoyado en la pared del pasillo dentro de la casa, cerré la puerta. La mirada. No solo se sentía el calor del entorno. Era interior, de gran profundidad. Se experimentaba la percepción de haber sobrepasado un umbral con plena conciencia. No se trata de un error, sino de una decisión consciente. Estuve inmerso en un estado de ensimismamiento durante la tarde. Ni los sonidos de la vecindad ni las llamadas telefónicas lograron desconcentrarme. Mi mente insistía en el beso, anhelando conservarlo y revivirlo en cada centímetro de mi piel al recibirlo. Cuando llegó la noche, mi marido volvió a casa. Llevaba unas bolsas de cerveza y una camiseta con manchas de salsa. Me dio un beso en la frente como si estuviera estableciendo su dominio y me consultó si mi día había transcurrido con calma. Estuve de acuerdo con un gesto de cabeza. Mostró una sonrisa. Dije una mentira con total espontaneidad. Pasamos la noche juntos, como en tantas ocasiones anteriores, con su brazo descansando en mi cintura y su respiración tranquila. No pude conciliar el sueño. Consideraba una cadera distinta, otros dedos, una respiración diferente. Ni me arrepentía, ya sea para bien o para mal. Los días empezaron a perder claridad. La temperatura persistía, pero ahora no solo se sentía en el clima. Mostraba una persistencia interna. Dentro de mí se percibía una nueva sensación de tensión, un latido continuo que resonaba debajo de la piel, como si cada parte de mi ser se hubiera transformado en una cuerda firme a punto de romperse. Realizaba tareas pequeñas con una torpeza peculiar. Se me olvidó desconectar la máquina de café. La puerta del armario siempre quedaba sin cerrar, preparaba la comida sin añadir sal, y, sin embargo, nadie parecía percatarse. Salvo mi esposo, nadie más. Mientras estaba ordenando la ropa en mi cuarto, me hizo una pregunta tan sencilla que apenas pareció una pregunta. ¿Dónde está el conjunto azul que te regalé para tu cumpleaños, Mi? El corazón dio un breve salto. El conjunto de encaje azul marino que había seleccionado personalmente y que él nunca mencionó. El que había sido utilizado en 2 ocasiones. La primera vez que tuve una cena especial en la que él no estuvo presente. La siguiente tarea consiste en atravesar el jardín sosteniendo el vaso de limonada. Me encuentro indeciso. Tiene que encontrarse dentro del cesto de la ropa sucia. Expresé sin dirigirle la vista. No era cierto. Se encontraba perfectamente resguardado. Oculto detrás de unas cobijas que no habíamos usado desde la temporada invernal. No he lavado eso. Decidí no hacerlo. Aún conservaba un rastro de su fragancia y le resultaba imposible eliminarlo. Mi marido no presionó. Encogió los hombros y continuó doblándose. Sin embargo, percibí como su incertidumbre impregnaba la atmósfera como una fragancia imperceptible. No pronunció ni una palabra más. Sin embargo, cesó de canturrear, lo cual lo expresaba claramente. No logré escucharlo desde mi posición. Así que comenzó a mirarme de una manera diferente. De manera indirecta. Evita sentir envidia. Manteniendo cierta separación. Como si me estuviera observando sin que yo me diera cuenta. Buscaba en mis gestos alguna pista que le confirmara lo que aún no se animaba a expresar claramente. Intentaba mostrar similitudes, pero mi identidad había cambiado por completo. Empecé a rehuir el contacto físico, no de manera brusca, sino a través de señales delicadas. Despertar antes de que él lo haga. Representar un malestar en la cabeza. Simular desinterés. La forma en que me tocaba durante esos momentos me resultaba distante, formal. Como si estuviera acariciando una rutina, no un cuerpo. No deseaba convertirme en una rutina. Un día me encontré abriendo el cajón donde guardaba el perfume que solía usar en momentos especiales. Antes de dirigirme al supermercado, me lo coloqué. No era que estuviera buscándolo a él, sino que mi cuerpo llevaba semanas acostumbrado a vivir en la anticipación. En el anhelo que permanece oculto. En el límite sutil entre lo aceptado y lo anhelado. Él tiene conocimiento de eso. Quisiera que nuestra relación no se limitara únicamente a lo físico. Tenía una profundidad y una intensidad mayores. Experimentaba la sensación de ser observada y anhelada. Interpretación con propósito. Algo que ya no estaba presente en el hogar. Comencé a percibir las pausas en la comunicación de mi pareja. Se alargaban y se volvían más compactos. Como si estuviese atrapado en un dilema entre la desconfianza y la falta de aceptación.
entre el deseo de adquirir conocimiento y el temor a estar en lo correcto. Durante la cena de anoche, me propuso la idea de emprender un viaje juntos. Solamente nosotros dos, sin planes preestablecidos, sin obligaciones. Un breve viaje. Sin dirigirme la mirada, removía el arroz con el tenedor cuando me lo comunicó. Acepté con la cabeza y susurré que lo consideraría. Ni siquiera cuestioné el destino. Realmente, no podía concebirme en otro sitio junto a él, ya sea en la costa, en una casa de campo o en una cama que no fuera la nuestra. Ya no me inspiraba pasión, sino que me dejaba sin emociones. A pesar de sus creencias, no sentía odio ni desprecio hacia él. Mi interior estaba afectado y no estaba segura de poder regresar. Al acostarme esa noche, decidí voltearme hacia la pared. Me rodeó con sus brazos de la misma manera de siempre, como si todo estuviera normal, como si mi mente no estuviera lejos, a kilómetros de distancia. Me concentré en la forma en que respiraba y en cómo su mano reposaba suavemente en mi cadera. En medio del calor de su cuerpo, el cual ya no me abrazaba, sino que me resultaba una carga. Me di cuenta de que, a pesar de la ausencia de confesiones, disputas o evidencias, la traición ya se había infiltrado en nuestro grupo. No fue debido a la acción en sí, sino al egoísmo, a la mentira sutil y callada que acababa de surgir. La luz se fue en casa casi a medianoche. Ya había pasado antes. El transformador que poseemos es obsoleto y cada vez que hay una tormenta eléctrica, su funcionamiento se ve más afectado. Mientras mi marido descansaba plácidamente, emitiendo un suave ronquido, la oscuridad espesa se apoderaba de todos los rincones sin que él se percatara. No lograba conciliar el sueño, quizás mi mente estaba demasiado agitada para descansar. Descendí a la despensa con un vino blanco en mi poder. Una de esas botellas que se reserva para una ocasión especial sin fecha concreta. Al igual que muchas otras situaciones recientes, aquella noche me percaté de que era una ocasión especial al notar la ausencia de un utensilio para abrir botellas. Revisé los cajones de forma rutinaria, sin muchas expectativas. A pesar de ser consciente de que se había dañado varias semanas antes, decidí buscarlo de todos modos. No estaba seguro si estaba buscando una justificación o simplemente una autorización. Iba a subir para cambiarme. No le di muchas vueltas. Un vestido de color negro confeccionado en algodón, prescindiendo de sujetador y prendas íntimas. Ni por incitación, ni por frivolidad, ni por obligación. Motivado por la leve prisa que me había invadido en los últimos días, me dirigí hacia su hogar con la botella en una mano y una sensación de opresión en la garganta. Tenía dudas sobre si estaría despierto. Tenía dudas sobre si iba a recibir una respuesta positiva. Sin embargo, una fuerza más poderosa que mi vergüenza me había obligado a salir de mi hogar. Di unos golpecitos en la puerta con los nudillos. La luz continuaba encendida. Pasaron unos instantes, suficiente para que mi respiración se acelerara. Sin camiseta, con un paño sobre el hombro y las manos manchadas de una sustancia similar al aceite, abrió la puerta. Enmudeció mientras me observaba, y yo apenas alcé la botella. ¿Dispones de un abridor de botellas? No hubo ninguna pregunta de su parte. No era necesario. Se apartó para permitirme avanzar. El aroma en la casa era de madera y metal. Fui acogido por algo varonil y acogedor, como una manta antigua. La música brillaba por su ausencia. Tan solo se escuchaba el suave zumbido de una lámpara de época. Dirigiéndose hacia un cajón, extrajo una pequeña navaja y comenzó a destapar la botella con destreza torpe pero adecuada. Lo miraba desde la mesa. En completo silencio, por favor. Sin embargo, aquel mutismo tenía un carácter distinto. Poseía una figura física. Me encontraba con apetito. Ha llenado 2 copas. Una de ellas me alcanzó y la ingirió delante de mis ojos. No ofrecemos bebidas. No mencionamos nada. Tomé algo de líquido. Experimenté el vino frío deslizándose por mi garganta, trazando un sendero sin necesidad de expresión verbal. Acto seguido, se aproximó hacia él. Evita hacerlo bruscamente, sin sentimientos de angustia. Se aproximó con la actitud de alguien que ya no necesita solicitar autorización. Como aquel que comprende que ya no es momento de oponer resistencia. Su mano entró en contacto con mi rostro. Al principio, fue un roce desconocido. Directa pero sincera. No pude conciliar el sueño. Observé la escena. Le permití observar. Permití que observara todo lo que no expresaba. Hubo un intercambio de besos entre nosotros. El beso no surgió de un deseo repentino.
Se trató de un beso sincero, firme, de personas que ya no ocultan su verdadera esencia. Los labios mostraban el cansancio acumulado tras una larga jornada de espera y esfuerzo laboral. Mis conocidos reaccionaron como si ya hubieran experimentado esa situación anteriormente. A pesar de no ser cierto, mis manos se agarraron a su espalda. La piel era resistente y cálida al tacto. Sentía su respiración a mi alrededor. Su aliento se volvía irregular y en ese momento, experimenté una sensación de plenitud. Con resaca, rebosante de un ritmo que había dejado atrás. No mostramos nuestra piel. No rebasamos esa frontera. Sin embargo, nos rozamos como si ya no tuviera importancia. Lo que tenía autorización. Recorría mi espalda con una lentitud que resultaba dolorosa. Descansó su frente sobre la mía. Después de mucho tiempo, finalmente pude cerrar los ojos sin sentirme culpable. Desconozco la duración de nuestra situación ni la cantidad de tragos de vino que quedaron en la copa. Al despertar, noté que mis piernas temblaban. Y sin pronunciar palabra, me acompañó hasta la entrada. Al momento de partir, apenas volví la mirada. Murmuré que regresaría, pero él guardó silencio. Apenas dio su aprobación con una mirada que me envolvió a la distancia. No pude conciliar el sueño esa noche. Acosté en la cama con la piel caliente y los labios todavía mojados. Mi marido descansaba tranquilamente a mi lado, respirando con serenidad. Y en mi caso, yo ya no era la persona de siempre. Ya no era completamente mío. En los días que siguieron, una densa neblina lo cubría todo. Actuaba como una secundaria en mi propia existencia, llevando a cabo cada momento cotidiano con la exactitud de alguien que ha perdido la fe en el libreto. Mientras fregaba los platos, contestaba emails, colgaba la ropa, mi mente estaba en otro lugar, habitando otro hogar, otro ser, otros besos. Lo verdaderamente inaguantable no residía en la responsabilidad. Eso era lo que anhelaba. El anhelo es como un vacío, como una necesidad insaciable que no se satisface con comida, ni con bebida, ni con discursos elocuentes. Cada vez que la ventana de la cocina se abría, mis ojos no podían evitar buscar su silueta. Mientras contaba los segundos, me sobresalté al oír un portazo, el ruido de un motor y un paso firme en la acera. A pesar de mi juventud, me invadía una sensación de ridiculez que no podía eludir. Su presencia no se hizo notar, no hubo indicios de él, su falta resonaba más que cualquier acción visible. Esa tarde, me encontré con él de forma inesperada, al menos eso intenté creer. Mientras me dirigía hacia la tienda, llevaba una bolsa en mi mano. Me dio un saludo con un sutil gesto de cabeza. Realicé la misma acción, nada más que eso. A pesar de todo, sentí un escalofrío en mi piel, como si me hubieran rozado. En aquella noche, mi marido trató de besarme de manera distinta a la habitual, sin la torpeza común de quien lo hace por obligación. En esta ocasión todo fue diferente. Sujetó mi rostro con ambas manos. Me expresó su añoranza, mencionando que percibía mi lejanía. Contesté con una delicada sonrisa. Le comuniqué que se trataba de estrés y que todo estaba en orden. Mintiendo con suavidad y compasión, evitaba causarle dolor, pero llegó un momento en que no pudo evitar seguir mintiendo. Dejé que sus manos recorrieran mi espalda con suavidad. Con los ojos cerrados, simulé disfrutar y anhelar, aunque en mi interior cada gesto amoroso se convertía en una deslealtad, no por el contacto en sí, sino por la ausencia de su presencia. No se trataba de su respiración, sus manos o su dermis. Finalicé llorando en silencio en el baño, con la toalla rodeando mi cuerpo y las piernas flexionadas sobre el suelo frío. No se trataba de sentir culpa, sino de experimentar tristeza. Me di cuenta de que algo fundamental se había dañado, y ya no tenía la posibilidad de regresar al punto de partida, aunque lo deseara. A lo largo del día, continuaba aguardando indicios, una mirada desde su garaje, un saludo más extenso de lo común, algún gesto. Sin embargo, él se mantenía distante, como si la velada del vino nunca hubiese ocurrido, como si su mutismo fuese una forma de castigo o resguardo, o quizás ambas cosas. Y eso me enloquecía por completo. Aquella tarde lo observé conversando con una vecina de edad avanzada, quien disfrutaba de sus chistes y le acariciaba el brazo de manera inocente. Esta escena me generó un profundo malestar, no por envidia, sino por la sensación de que su conexión con otra persona era una manera de distanciarse de mí. Comencé a buscar motivos para encontrarme con él. Salía a limpiar la entrada a horas poco comunes y regaba las plantas cuando ya no era necesario. Se ofreció a transportar el vidrio para reciclar. Desde su patio, podía escuchar ruido hasta llegar al contenedor. Todo estaba fallando.
Su comportamiento era educado, apropiado y distante, mientras yo me encontraba cada vez más ansiosa, como si dependiera de una dosis que nunca llegaba. No requería compromisos ni una relación formal, solo anhelaba una mirada que validara la realidad de lo vivido aquella noche y confirmara que el deseo aún perduraba. Mientras fregaba los platos una noche, me di cuenta de que me estaba mirando a través de su ventana. En un instante, una escena pasajera bastó para acelerar los latidos de mi corazón. He apagado la lámpara. Permanecí en la semioscuridad, mirándolo a través de las cortinas. Permanecía en ese lugar. No realizaba ninguna acción, simplemente permanecía en ese lugar. La presencia silenciosa me tranquilizó de una manera que no logré comprender. Esa noche descansé más profundamente, no tanto por la calma, sino por la certeza de que seguía habiendo dos participantes en este duelo de silencios. No tengo idea de cuándo todo empezó a caerse a pedazos. Quizá el objeto ya estaba dañado previamente, y simplemente me encontraba demasiado ocupada ignorando su estado. Es como si un recipiente se fracturara internamente, manteniendo su apariencia externa intacta, hasta que al tratar de llenarlo de agua, ésta se filtra inevitablemente, revelando la grieta de manera irrefutable. Esa mañana, la mirada de mi esposo hacia mí era diferente. La mirada no denotaba desconfianza. Se convirtió en una verdad callada. Fue en ese momento en que el café me alcanzó, no lo colocó en la mesa, sino que lo depositó en mis manos y aguardó. Aguardaba una respuesta que no obtuve, ya que me sentía desconcertado y no sabía cómo responder. De repente, me cuestionó sin elevar el tono: ¿cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que me miraste fijamente a los ojos? La cucharilla vibró al hacer contacto con la taza. Observé la escena. Intenté contestar, pero no logré hallar expresiones sinceras ni valientes. En ese momento aparté la vista. Ya con eso es más que suficiente. No indagó por nombres ni solicitó aclaraciones. Al despertar, dirigióse al cuarto de baño y cerró la puerta. Sin embargo, no emitió sonido alguno, y esa ausencia de ruido resultó especialmente despiadada. El resto de la jornada transcurrió lentamente. Cada movimiento dentro de la casa resultaba pesado. Cada tarea que realizaba, como regar las plantas, hacer la cama, o doblar la ropa, parecía estar marcada por la inevitabilidad. Durante la tarde, lo observé conversando con el vecino. No logré captar las palabras que intercambiaban, sin embargo, la actitud de ambos me resultó sumamente molesta. Con las manos metidas en los bolsillos, mi marido estaba con los brazos cruzados y ninguno de los dos mostraba una sonrisa. Experimenté miedo por vez inicial. No temo ser abandonado. El temor a ser irrelevante. Aquella noche me coloqué delante de él en la mesa. Lo vi alimentarse en completo silencio. Masticaba con calma, como si quisiera evitar ahogarse con la furia o la melancolía. ¿Piensas que aún hay algo entre nosotros? Le cuestioné directamente. Se tomó su tiempo para contestar. Después soltó el utensilio y me observó con una serenidad que resultaba más dolorosa que cualquier grito. Lo que nos queda está en un estado tan frágil que pronto desaparecerá por completo. Me di cuenta de que no hay nada completo. Tenía conocimiento de todo, o al menos de lo necesario, y prescindía de información detallada. Cuando algo se daña internamente, no se puede reparar con palabras, solo se puede ocultar. Aquella noche compartimos la cama, sin embargo, percibí una separación entre nosotros que no se cuantifica en metros, sino en elecciones tomadas. No derramé lágrimas. Él tampoco lo hizo. Desperté temprano, me puse prendas de colores suaves, arreglé mi cabello sin entusiasmo y salí al patio. En la cochera, se encontraba afilando una herramienta. Fue la última vez que nuestras miradas se encontraron de manera sincera. No se observaron muestras de afecto. No se pronunciaron palabras. Solo la amarga certeza de dos cuerpos que anhelaron estar juntos en un momento inoportuno, y que en la actualidad se encontraban perdidos sin saber cómo lidiar con los restos. Al volver a casa, cerré la puerta con delicadeza y comprendí que algo había llegado a su fin. No era la narración ni la pasión lo que causaba dolor, sino la falsedad, y eso también generaba sufrimiento. Aunque anhelara con todas mis fuerzas, aunque mi cuerpo ansiara otra noche, otra piel, otro aliento, la responsabilidad ya no recaía únicamente en mí. En ese momento, estaba rodeado de personas y no existía ni una copa de vino ni una prenda liviana que pudiera hacer desaparecer esa sensación. Tomé asiento en el borde de la cama. Los sonidos de la casa llegaron a mis oídos, el zumbido del ventilador, el chirrido de la madera, el resonar de los pasos de alguien cuya presencia ya no sería la misma. En ese instante de profundo silencio,
Comprendí que algo dentro de mí también se había fracturado, ante las palabras no expresadas. No es por haber tenido sentimientos por otra persona, sino por haber perdido el amor en silencio.